El tratado, ustedes bien lo saben, lo que pretende es eliminar las barreras para el comercio bilateral. Cuando uno dice vamos a eliminar las barreras para el comercio bilateral, uno tiene que comenzar a ver, ¿será que nos conviene eliminar o será que no nos conviene? Y comienzo con un último punto que me tenían aquí preparado mi gente de la UTL, y es bien interesante cuando se habla del informe Doing Business, que mide un poquito la competitividad de los países. El del 2016, Israel obtuvo una calificación de 53, o quedó en la calificación de 53 con 70.56 puntos, y Colombia de 54 con 70.43. O sea, no es la pelea de dos economías en cuanto a competitividad y en cuanto a lo que producen, muy asimétricas. O sea, podemos competir. Y cuando uno dice podemos competir, veamos en qué podemos competir. Nosotros vamos a lograr que el 63% de los productos colombianos de exportación, con este acuerdo, quede de acceso libre, sin aranceles y un acceso libre e inmediato al mercado de Israel. ¿Qué productos podríamos nosotros lograr ubicar en ese mercado, que es un mercado pequeño pero muy rico? Nosotros podríamos ubicar chocolates, podríamos ubicar galletas, dulce, arequipe, yuca, uchuvas, azúcar, licores, entre otros. O sea, tenemos la posibilidad en ciertas manufacturas ser muy competitivos. Yo creería que si el gobierno colombiano mantiene su política pública en cuanto a confecciones y calzado, también seríamos muy competitivos en esos dos sectores. ¿Qué sectores industriales tendrían posibilidades en el mercado israelí? Aceites de petróleo. Es muy importante que Colombia piense, frente a la baja de precios de petróleo, darle valor agregado al petróleo. Por ello es importante no solo reficar, sino pensar en la modernización de Barranca. Ahí hay unas industrias, particularmente para Cartagena, hay unas industrias muy interesantes en que nosotros, en vez de sacar el petróleo, podamos darle valor agregado a este petróleo con esos aceites y otros derivados. Medicamentos, neumáticos, confecciones, ya lo he indicado, cerámicas, artículos de joyería, aires acondicionados, griferías, automóviles. Ahí podríamos encontrar un mercado realmente real, inclusive juguetes. ¿Cómo está nuestra relación con Israel actualmente? Esta es una información que obtuve del 2014, o sea, es relativamente reciente. Colombia, en las exportaciones que se hacen hasta Israel, es el 0,32%, lo que significa que Colombia es el 34º país que exporta a Israel. El primero, no sé, muy seguramente será Estados Unidos o algún país de la Comunidad Europea, y Colombia es el 34. Y Colombia, en las importaciones, ¿qué porcentaje de las importaciones colombianas vienen de Israel? El 0,02. O sea, es mínimo. Es realmente mínimo lo que nosotros importamos desde Israel. Y en el ranking de Colombia en importaciones de Israel es nuestro 65º país en importaciones. O sea, nosotros no lo tenemos, no es un agresivo exportador de cosas hacia Colombia. Y en la participación de Israel en las exportaciones de Colombia, o sea, ¿qué tanto por ciento de lo que nosotros exportamos va a Israel? Casi el 1%, el 0,96%, siendo el 17º país en cuanto a exportaciones que tiene Colombia. El ranking de Israel en importaciones colombianas es el 20. Cuando uno ve esto, se va y trata de averiguar qué ha pasado con las importaciones y exportaciones colombianas con Israel en los últimos años. Encuentra un decrecimiento, pero el decrecimiento tiene que ver mucho con el sector minero energético. Se nos caen las exportaciones más por precio que por volumen, y obviamente cuando uno exporta petróleo, pues eso pesa mucho
en las exportaciones. Pero miren lo interesante, el sector no minero energético crece en un 8.10. ¿Cómo? El 6% crece en las exportaciones agrícolas, el 5.50% las agroindustriales y el 11.80% las industriales. O sea, los sectores no mineros sí están creciendo en exportaciones hacia Israel, y ahí hay una posibilidad realmente interesante. ¿Qué traemos de Israel? Maquinaria y equipo. Traemos química básica. Lo de maquinaria y equipo es importante porque nosotros necesitamos tecnología para desarrollar particularmente el campo, y en maquinaria y equipo Israel tiene unas tecnologías interesantes para nosotros. Textiles. Alguien me diría, bueno, pero lo de los textiles no suena lógico con el tema de las confecciones. Mire, ojalá que en Colombia el arancel de los textiles fuera 0, porque lo que realmente genera valor agregado, lo que genera empleo son las confecciones. De hecho, la Cámara Colombiana de la Confección y los Textiles le ha pedido al gobierno arancel 0 para hilos y para textiles. ¿Por qué? Porque cuando usted le pone un arancel, Mauricio, a esa cadena, termina encareciendo el producto final. Y nosotros ya tenemos en Colombia, oiga bien esto, senadora Nidia, ya tenemos plantas de confecciones en Colombia que, por ejemplo, en blue jeans son más competitivas que la propia China. Entonces tenemos ya plantas que están produciendo blue jeans entre 6 y 7 dólares, cuando el promedio chino es de 7.50. ¿Por qué? Obviamente porque China ha mejorado salarios, ha mejorado otras cosas, y Colombia, especialmente en el último año, la tasa representativa es muy favorable para producir en Colombia y vender en el exterior. Plásticos, para darle valor agregado, industria liviana, y es básicamente lo que nosotros estamos importando. Colombia exporta café, algo de maquinaria de equipo, algo de industria liviana, esmeraldas y otros sectores en los que podemos crecer considerablemente. Este es un tema interesante, cómo nos ha ido en turismo entre Israel y Colombia. En el 2013, 3.900 colombianos visitaron Israel, turistas. Bueno, ahí hay doble tipo de turismo, puede haber algún tipo de turismo de trabajo, digamos, más que turismo empresarios o algo, pero fueron 3.900, y llegaron de Israel 6.800. Mire, el año pasado mermó la salida de colombianos hacia Israel, fueron 3.149. En cambio, pasamos de 6.800 turistas de Israel a Colombia a 10.595. O sea, esa es otro sector de la economía. Pasamos de 6.800 a 10.500. O sea, es otro sector de la economía que le interesaría a nuestro país. Israel ha logrado consolidar una importante industria en torno a la tecnificación de la agricultura, es líder en procesos de innovación, allá hay una cosa fuerte de investigación en innovación y tecnología, biotecnología y tecnologías verdes. Eso nos puede interesar. O sea, toda esa transferencia de tecnología, especialmente de tecnología verde, es interesante para nosotros. Y lo que ya les anunciaba, nuestra cercanía en los rankings de competitividad de Doing Business hacen pensar que son dos economías complementarias que no se van a competir. Por ello, con Israel podríamos tener una diversificación en socios comerciales, penetrar nuevos mercados. Israel es un mercado pequeño pero rico. Si a mí me preguntan si es conveniente para Colombia el Tratado de Libre Comercio, yo digo que sí. Yo digo que Colombia es un ganador neto en un eventual tratado. No lo digo solo yo. En la audiencia pública es bueno recordar cómo esa fue la conclusión, sin abordar el tema político, que es muy respetable que se aborde,
pero la conclusión a la que llegó la Universidad Nacional de Medellín y la Universidad ICESI, aquí también la academia presentó la misma afirmación. Por ello, señor presidente, yo recomendaría que este tratado se apruebe.